Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí. Espero que estén listos para algo especial, algo que toca el corazón y que seguro muchos de ustedes, al igual que yo, se preguntan, ¿cómo lograr esa felicidad duradera en pareja? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Demet y Can. ¿Quiénes son Demet y Can? Bueno, son una pareja que, como el título de nuestro vídeo lo indica, comparten cada instante. Y no solo eso, sino que parecen haber descifrado el código de la felicidad en pareja. Vamos a desentrañar sus secretos, a ver qué podemos aprender de su relación, y a analizar cómo podemos aplicar esas lecciones a nuestras propias vidas. Así que prepárense para un viaje lleno de amor, risas, y sobre todo, muchos consejos prácticos. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. Aquí compartimos contenido que te ayudará a construir relaciones más fuertes, a encontrar la felicidad en tu vida y, por supuesto, a disfrutar cada día un poquito más. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Dicho esto, comencemos a descubrir la felicidad de Demet y Can. Empecemos por el principio. ¿Qué significa para Demet y Can compartir cada instante? No se trata solo de estar juntos físicamente, sino de una conexión profunda, de una complicidad que se construye día a día. Podemos intuir, al verlos, que están presentes el uno para el otro. Eso implica escuchar activamente, mostrar interés genuino, y estar ahí, no solo en los buenos momentos, sino también en los desafíos. Pero, ¿cómo se manifiesta esta presencia en la vida cotidiana? Imaginemos un día cualquiera en la vida de Demet y Can. Despiertan juntos, tal vez con un abrazo o un beso. En lugar de apresurarse cada uno a sus actividades, se toman un momento para compartir el desayuno, charlar sobre sus sueños, sus planes para el día, o simplemente para disfrutar de la compañía del otro. Esta simple acción, repetida día tras día, construye una base sólida de conexión. No se limitan a estar en el mismo espacio físico, están presentes en cuerpo y alma. Durante el día, aunque estén separados por el trabajo u otras obligaciones, mantienen la comunicación. Un mensaje de texto o una llamada rápida, una foto que comparten, un gesto de cariño que demuestra que están pensando el uno en el otro. Estos pequeños detalles son importantes, porque demuestran que la relación es una prioridad, que el otro está en sus pensamientos, que valoran la conexión. Al final del día, cuando se reencuentran, se dedican tiempo de calidad. Dejan a un lado las distracciones, como el celular o la televisión, y se centran en el otro. Conversan sobre sus experiencias, se escuchan atentamente, comparten risas y momentos de intimidad. Este tiempo de calidad es esencial para nutrir la relación y mantener la conexión. Esta presencia mutua se extiende a todos los aspectos de sus vidas. Se apoyan en sus proyectos personales, celebran sus logros, y se consuelan en sus momentos de dificultad. Son un equipo que se enfrenta al mundo juntos, que se protege y se cuida. Compartir cada instante no significa estar pegados el uno al otro todo el tiempo, sino estar presentes, ser el uno para el otro en cada momento importante. Es un compromiso con la conexión, con la intimidad, y con el crecimiento mutuo. Uno de los pilares fundamentales de su relación, al parecer, es la comunicación. No solo hablan, sino que se escuchan. La comunicación no es solo transmitir información, es entender las necesidades, los deseos, los miedos y las alegrías del otro. Es expresarse con honestidad y respeto sin juzgar. Seguramente Demet y Can han aprendido a expresar sus sentimientos sin guardárselos, a hablar de sus problemas sin evadirlos, y a celebrar sus éxitos juntos. Imaginen la diferencia que hace eso. ¿Cuántas veces hemos callado algo por miedo al conflicto, o a no ser comprendidos? Aprender a comunicarse es como aprender un nuevo idioma, un idioma que fortalece los lazos y que construye una base sólida para cualquier relación. Pero, ¿cómo se construye una comunicación efectiva? La comunicación efectiva comienza con la escucha activa. No se trata solo de oír las palabras que el otro dice, sino de prestar atención a su lenguaje corporal, a su tono de voz, a sus emociones. Implica hacer preguntas para clarificar, para comprender mejor lo que el otro está sintiendo y pensando. Es mostrar interés genuino por la perspectiva del otro, incluso si no estás de acuerdo con ella. La escucha activa es un regalo que se le da a la pareja, porque demuestra que se valora su opinión, sus sentimientos y su experiencia.
La honestidad es otro ingrediente clave en la comunicación efectiva. Ser honesto significa expresar tus sentimientos y tus pensamientos de manera clara y directa, sin mentiras ni medias verdades. Esto no significa ser hiriente o insensible, sino ser auténtico y transparente. La honestidad construye confianza y permite que la relación se base en la verdad. Es importante recordar que la honestidad debe ser siempre acompañada de respeto, de tacto y de consideración por los sentimientos del otro. La expresión de las emociones es fundamental para una comunicación saludable. No reprimas tus sentimientos, ya sean positivos o negativos. Expresar tus alegrías, tus tristezas, tus miedos, tus esperanzas, permite que tu pareja te conozca mejor y te entienda a un nivel más profundo. Aprende a identificar y a nombrar tus emociones, y a compartirlas de manera clara y constructiva. Esto no solo fortalece la conexión emocional, sino que también previene que las emociones se acumulen y generen resentimiento. La comunicación no verbal es tan importante como la comunicación verbal. Presta atención a tu lenguaje corporal, a tu tono de voz, a tus expresiones faciales. Estos aspectos pueden transmitir mucho más de lo que dicen las palabras. Asegúrate de que tu comunicación no verbal sea coherente con tus palabras. Un abrazo, una caricia, una mirada, pueden transmitir mucho cariño y apoyo. El manejo de los conflictos es una parte inevitable de cualquier relación. Aprende a abordar los conflictos de manera constructiva. No te centres en culpar al otro, sino en entender la raíz del problema y en buscar soluciones en conjunto. Escucha la perspectiva de tu pareja y trata de encontrar un terreno común. La negociación, el compromiso y la búsqueda de soluciones ganar-ganar son claves para resolver los conflictos de manera efectiva. Practicar la empatía es esencial para una comunicación efectiva. Ponte en el lugar de tu pareja, trata de entender sus sentimientos y muestra comprensión por sus experiencias. La empatía te permite conectar a un nivel más profundo y te ayuda a responder a las necesidades emocionales de tu pareja. La comunicación es un proceso continuo. Requiere práctica, paciencia y compromiso. No tengas miedo de pedir ayuda si la necesitas. Si tienes dificultades para comunicarte con tu pareja, considera buscar terapia de pareja. Un terapeuta puede ayudarte a desarrollar habilidades de comunicación y a mejorar la dinámica de tu relación. Otro aspecto crucial que podemos observar en Demet y Can es el respeto mutuo. Respeto por sus individualidades, por sus opiniones, por sus decisiones. No se trata de estar de acuerdo en todo, sino de valorar la perspectiva del otro, de aceptar las diferencias. Seguramente ellos entienden que cada uno es un individuo con sus propias necesidades, sueños y aspiraciones, y se apoyan mutuamente en el camino. ¿Cómo se traduce esto en la vida diaria? En no intentar cambiar al otro, en aceptar sus debilidades y celebrar sus fortalezas. En darle el espacio que necesita sin asfixiarlo. Profundicemos en cómo el respeto mutuo se manifiesta en una relación duradera. El respeto mutuo comienza con la aceptación incondicional. Acepta a tu pareja tal como es, con sus virtudes y sus defectos. No intentes cambiar su personalidad, sus valores o sus creencias. Valora su individualidad y permítele ser quien es. Esto no significa que debas tolerar comportamientos dañinos o irrespetuosos, pero sí significa que debes aceptar a tu pareja en su totalidad. El respeto mutuo implica valorar las opiniones y las perspectivas del otro, incluso si no estás de acuerdo con ellas. Escucha atentamente lo que tu pareja tiene que decir, sin interrumpir ni juzgar. Muestra interés genuino por sus ideas y sus sentimientos, y trata de comprender su punto de vista. Reconoce que ambos tienen derecho a tener sus propias opiniones y que las diferencias son normales. El respeto mutuo se manifiesta en la forma en que se tratan. Utiliza un lenguaje respetuoso, evitando las palabras hirientes, los insultos y los comentarios sarcásticos. Sé amable, cortés y considerado con tu pareja. Trata a tu pareja como te gustaría que te trataran a ti. El respeto mutuo implica reconocer y valorar las necesidades individuales de cada uno. Permite que tu pareja tenga sus propios intereses, aficiones y amigos. Dale el espacio que necesita para perseguir sus sueños y sus metas. No intentes controlar su tiempo o sus actividades. El respeto mutuo se demuestra en la forma en que se toman decisiones. Toma en cuenta las opiniones y los deseos de tu pareja al tomar decisiones importantes. Participa en la toma de decisiones en conjunto, y asegúrate de que ambos se sientan escuchados y valorados.
El respeto mutuo implica establecer límites saludables. Comunica tus límites de manera clara y respetuosa. No permitas que tu pareja te falte el respeto ni que transgreda tus límites. Espera lo mismo de tu pareja. El respeto mutuo se manifiesta en el apoyo mutuo. Apoya a tu pareja en sus proyectos personales y profesionales. Celebra sus logros y anímalo en sus momentos de dificultad. Sé su mayor defensor y su mayor apoyo. El respeto mutuo se construye día a día. Requiere esfuerzo, paciencia y compromiso. Practica la empatía, la tolerancia y la compasión. Aprende a perdonar y a olvidar los errores del pasado. La confianza es otro ingrediente mágico en la receta de la felicidad de Demet y Can. La confianza se construye con acciones consistentes, con promesas cumplidas, con lealtad. Se basa en la honestidad y en la transparencia. Es saber que puedes contar con el otro en cualquier circunstancia. Imaginen la tranquilidad que proporciona saber que tu pareja siempre estará ahí para ti, que te respalda, que confía en ti. La confianza es la base para superar cualquier obstáculo, para afrontar cualquier desafío. Es el pegamento que mantiene unida la relación. Pero, ¿cómo se construye la confianza en una relación? La confianza se construye con honestidad. Sé honesto con tu pareja en todos los aspectos de tu vida. No mientas ni ocultes información. La honestidad es la base de la confianza, y es esencial para una relación sana y duradera. La confianza se construye con transparencia. Comparte tus pensamientos, tus sentimientos y tus experiencias con tu pareja. No ocultes nada, y permite que tu pareja te conozca a fondo. La transparencia permite que la confianza crezca, y que la relación se fortalezca. La confianza se construye con lealtad. Sé leal a tu pareja, tanto en las buenas como en las malas. Apóyala y defiéndela, y nunca la traiciones. La lealtad es una de las mayores expresiones de amor y compromiso, y es fundamental para construir la confianza. La confianza se construye con promesas cumplidas. Cumple tus promesas, y haz lo que dices que vas a hacer. Si haces una promesa, asegúrate de cumplirla, ya que incumplir una promesa daña la confianza. La confianza se construye con consistencia. Sé coherente en tus acciones, tus palabras y tus sentimientos. No cambies de opinión, y muestra a tu pareja que puede contar contigo. La consistencia construye confianza, y permite que la relación sea estable y segura. La confianza se construye con respeto. Respeta los sentimientos, las opiniones y las decisiones de tu pareja. Trata a tu pareja con respeto, y espera lo mismo a cambio. El respeto es fundamental para la confianza, y es esencial para una relación sana y duradera. La confianza se construye con apoyo. Apoya a tu pareja en sus proyectos, sus sueños y sus metas. Sé su mayor defensor y su mayor apoyo. El apoyo mutuo fortalece la confianza y permite que la relación sea más resistente a las dificultades. La confianza se construye con perdón. Perdona los errores de tu pareja y aprende a dejar ir el rencor. El perdón es esencial para construir la confianza y permite que la relación siga adelante. La confianza se construye con tiempo. La confianza no se construye de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y compromiso. Date tiempo para construir la confianza, y no te apresures. Además de la comunicación, el respeto y la confianza, la empatía juega un papel fundamental. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos, de sentir lo que siente. Es ser capaz de leer entre líneas, de comprender las necesidades no verbalizadas. Demet y Can seguramente practican la empatía a diario, lo que les permite conectar a un nivel más profundo, resolver conflictos de manera más efectiva y fortalecer su vínculo emocional. ¿Cómo podemos cultivar la empatía en nuestras propias relaciones? Escuchando activamente, tratando de comprender la perspectiva del otro y mostrándonos sensibles a sus necesidades. Profundicemos en el arte de la empatía. La empatía comienza con la escucha activa. Escucha a tu pareja con atención, prestando atención a sus palabras, a su tono de voz y a su lenguaje corporal. Intenta entender lo que está sintiendo y pensando sin interrumpir ni juzgar. La escucha activa te permite conectar con las emociones de tu pareja y comprender su perspectiva. La empatía implica la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
Imagina cómo te sentirías tú si estuvieras en la misma situación que tu pareja. Intenta comprender sus sentimientos, sus pensamientos y sus reacciones desde su punto de vista. La empatía implica la capacidad de reconocer y validar las emociones de tu pareja. Valida sus sentimientos, incluso si no los entiendes o no estás de acuerdo con ellos. Demuestra que comprendes lo que está sintiendo y que te importa su bienestar. La empatía implica la capacidad de mostrar compasión y apoyo. Ofrece tu apoyo y tu consuelo a tu pareja cuando esté pasando por un momento difícil. Muéstrale que estás ahí para ella, y que te preocupas por su bienestar. La empatía implica la capacidad de comunicarte de manera efectiva. Utiliza un lenguaje que refleje tus sentimientos y tu comprensión. Expresa tus sentimientos con claridad y honestidad, y evita culpar o juzgar a tu pareja. La empatía implica la capacidad de aprender de las experiencias de tu pareja. Escucha sus historias, sus experiencias y sus perspectivas y aprende de ellas. La empatía te permite expandir tus horizontes y comprender el mundo desde diferentes puntos de vista. La empatía implica la práctica constante. Cultivar la empatía es un proceso continuo. Practica la escucha activa, la comprensión y el apoyo emocional a diario. La empatía se fortalece con el tiempo y la práctica. La empatía implica la capacidad de perdonar y de dejar ir el rencor. Perdona a tu pareja por sus errores y aprende a dejar ir el rencor. La empatía te permite comprender las acciones de tu pareja desde una perspectiva más amplia y te ayuda a superar los conflictos. La empatía implica la capacidad de celebrar los éxitos de tu pareja. Comparte su alegría y celebra sus logros. La empatía te permite conectar con la felicidad de tu pareja y fortalecer tu vínculo emocional. La complicidad, ese sentimiento especial que solo comparten las parejas que se aman. Es tener chistes internos, miradas cómplices, momentos únicos que solo ellos entienden. Es reír juntos, disfrutar de las pequeñas cosas y construir recuerdos inolvidables. Demet y Can seguramente cultivan esa complicidad a diario, creando un universo privado que los une aún más. ¿Cómo podemos crear más complicidad en nuestras relaciones? Compartiendo aficiones, creando rituales propios y dedicando tiempo de calidad el uno al otro. La complicidad se construye compartiendo aficiones e intereses. Descubran juntos nuevas aficiones, disfruten de las actividades que les gustan y compartan sus pasiones. Compartir aficiones crea un vínculo especial y les permite disfrutar de momentos únicos juntos. La complicidad se construye creando rituales propios. Establezcan rituales que les sean especiales, como una cena romántica semanal, una caminata por la playa cada domingo o una noche de películas cada mes. Los rituales crean una sensación de conexión y de familiaridad, y fortalecen el vínculo emocional. La complicidad se construye pasando tiempo de calidad juntos. Dediquen tiempo a estar juntos sin distracciones, como el celular o la televisión. Conversen, rían y disfruten de la compañía del otro. El tiempo de calidad les permite conectar a un nivel más profundo y fortalecer el vínculo emocional. La complicidad se construye compartiendo secretos y confidencias. Confíen el uno en el otro y compartan sus secretos, sus miedos y sus sueños. Compartir secretos crea un vínculo de confianza y de intimidad, y fortalece el vínculo emocional. La complicidad se construye teniendo chistes internos y códigos secretos. Desarrollen chistes internos y códigos secretos que solo ustedes entiendan. Los chistes internos y los códigos secretos crean una sensación de exclusividad y de conexión, y les permiten disfrutar de momentos únicos juntos. La complicidad se construye creando recuerdos inolvidables. Viajen juntos, celebren ocasiones especiales, y creen recuerdos que atesoren para siempre. Los recuerdos inolvidables fortalecen el vínculo emocional y les permiten recordar los momentos especiales que han compartido. La complicidad se construye siendo cómplices en la vida diaria. Apóyense mutuamente en sus proyectos, celebren sus logros y disfruten de los pequeños placeres de la vida. Ser cómplices en la vida diaria crea una sensación de conexión y de unidad, y fortalece el vínculo emocional. La complicidad se construye siendo espontáneos y divertidos. Sean espontáneos, diviértanse y rían juntos. La espontaneidad y la diversión crean una atmósfera de alegría y de felicidad, y fortalecen el vínculo emocional. Y hablemos de la importancia de mantener viva la chispa. La rutina a veces puede apagar el fuego de la pasión.
Por eso es crucial que Demet y Can dediquen tiempo a alimentar la relación, a sorprenderse mutuamente, a mantener viva la llama del amor. No se trata solo de grandes gestos, sino de pequeños detalles que demuestran el cariño y la atención. Una cena romántica, una nota de amor, un abrazo inesperado. Estas pequeñas acciones, cuando se hacen con frecuencia, pueden marcar una gran diferencia. ¿Cómo podemos mantener viva la pasión y el romance? La pasión se mantiene viva dedicando tiempo de calidad el uno al otro. Programen citas regulares, incluso si son cortas, y asegúrense de dedicar tiempo exclusivo a la relación. El tiempo de calidad les permite conectar a un nivel más profundo y fortalecer el vínculo emocional. La pasión se mantiene viva manteniendo la comunicación. Conversen sobre sus deseos, sus fantasías y sus necesidades sexuales. La comunicación abierta y honesta les permite explorar sus cuerpos y sus deseos, y les ayuda a mantener viva la pasión. La pasión se mantiene viva siendo espontáneos y aventureros. Prueben cosas nuevas juntos, exploren lugares nuevos, y salgan de su zona de confort. La espontaneidad y la aventura pueden avivar la llama de la pasión y mantener la relación emocionante. La pasión se mantiene viva sorprendiéndose mutuamente. Planifiquen sorpresas románticas como una cena en casa, un fin de semana en un lugar especial, o un regalo inesperado. Las sorpresas románticas demuestran cariño y atención, y pueden avivar la llama de la pasión. La pasión se mantiene viva siendo románticos. Expresen su amor y su afecto con palabras, con gestos y con caricias. El romance es esencial para mantener viva la pasión y fortalecer el vínculo emocional. La pasión se mantiene viva experimentando. Prueben nuevas posiciones sexuales, exploren diferentes fantasías, y sean creativos en la cama. Experimentar les permite descubrir nuevas formas de placer y mantener viva la pasión. La pasión se mantiene viva manteniendo el contacto físico. Abrazos, besos, caricias y otras formas de contacto físico son esenciales para mantener viva la pasión. El contacto físico libera hormonas del placer y fortalece el vínculo emocional. La pasión se mantiene viva cuidando su cuerpo y su mente. Cuídense físicamente, hagan ejercicio, y alimenten su mente con actividades que les gusten. Cuidar su cuerpo y su mente les ayuda a sentirse bien consigo mismos y a mantener la pasión. La flexibilidad también es clave. La vida es un constante cambio y las relaciones no son estáticas. Demet y Can seguramente han aprendido a adaptarse a las circunstancias, a ser flexibles ante los desafíos, a ajustar sus expectativas. Saber ceder, negociar y encontrar soluciones en conjunto es fundamental para mantener la armonía en la relación. Es importante recordar que una relación es un equipo, y ambos miembros deben estar dispuestos a trabajar juntos para superar los obstáculos. ¿Cómo se practica la flexibilidad en una relación? La flexibilidad implica estar dispuesto a adaptarse a los cambios. La vida es impredecible y las circunstancias pueden cambiar inesperadamente. Estar dispuesto a adaptarse a los cambios, a ser flexible y a encontrar soluciones en conjunto, es esencial para mantener la armonía en la relación. La flexibilidad implica estar dispuesto a ceder. En ocasiones, será necesario ceder en tus deseos y en tus expectativas. Estar dispuesto a ceder, a negociar y a encontrar un punto medio, es fundamental para mantener la armonía en la relación. La flexibilidad implica ser tolerante. Sé tolerante con los errores y con las diferencias de tu pareja. Acepta que tu pareja no es perfecta y que puede cometer errores. La tolerancia es esencial para mantener la armonía en la relación. La flexibilidad implica ser comprensivo. Trata de comprender la perspectiva de tu pareja, incluso si no estás de acuerdo con ella. La comprensión es esencial para mantener la armonía en la relación. La flexibilidad implica ser paciente. La flexibilidad requiere tiempo, paciencia y compromiso. No te apresures y date tiempo para adaptarte a los cambios y para encontrar soluciones en conjunto. La flexibilidad implica estar dispuesto a cambiar. A veces será necesario cambiar tus propias actitudes, tus propias creencias y tus propias expectativas. Estar dispuesto a cambiar es esencial para mantener la armonía en la relación. La flexibilidad implica ser optimista. Mantén una actitud positiva y optimista, incluso en los momentos de dificultad. El optimismo es esencial para superar los obstáculos y para mantener la armonía en la relación. La flexibilidad implica ser un equipo.
Recuerda que están juntos en esto, y que deben apoyarse mutuamente para superar los desafíos. La flexibilidad es esencial para construir una relación fuerte y duradera. Otro aspecto esencial que podemos inferir es el cultivo de la admiración. Admirar las cualidades, el talento, la personalidad de tu pareja es fundamental para mantener la atracción y el respeto. Demet y Can seguramente se admiran mutuamente, se valoran y se lo demuestran. Esto no significa idealizar a la pareja, sino reconocer sus fortalezas y apreciar todo lo que aporta a la relación. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu pareja algo que admiras de ella o él? Profundicemos en la admiración como pilar de una relación. La admiración implica reconocer y valorar las cualidades positivas de tu pareja. Identifica las fortalezas, el talento y la personalidad de tu pareja, y aprecia lo que aporta a la relación. La admiración implica expresar tu admiración a tu pareja. Diles a tu pareja lo que admiras de ella, ya sea verbalmente o a través de gestos. Expresar tu admiración fortalece el vínculo emocional y aumenta la autoestima de tu pareja. La admiración implica celebrar los logros de tu pareja. Celebra sus éxitos, tanto grandes como pequeños, y muéstrale tu apoyo y tu entusiasmo. Celebrar los logros de tu pareja fortalece el vínculo emocional y fomenta un ambiente positivo en la relación. La admiración implica ser un admirador activo. Presta atención a las acciones, a las palabras y a los gestos de tu pareja. Observa cómo interactúa con los demás, cómo enfrenta los desafíos, y cómo se comporta en diferentes situaciones. La admiración implica aceptar las imperfecciones de tu pareja. Nadie es perfecto y tu pareja tampoco lo es. Acepta las imperfecciones de tu pareja y no intentes cambiarla. La admiración implica ser un compañero de equipo. Apoya a tu pareja en sus proyectos, en sus sueños y en sus metas. Anímala a alcanzar su potencial y muéstrale tu apoyo incondicional. La admiración implica mantener viva la atracción. Cuida tu apariencia física, y esfuérzate por mantener viva la pasión en la relación. La atracción física y emocional son importantes para mantener la admiración. La admiración implica expresar gratitud. Agradece a tu pareja por todo lo que hace por ti y por la relación. La gratitud fortalece el vínculo emocional y fomenta un ambiente positivo. Y no olvidemos la importancia del espacio personal. Aunque Demet y Can comparten cada instante, seguramente también valoran su individualidad y necesitan su espacio personal. Es esencial que cada uno tenga sus propios intereses, aficiones y amigos, para que la relación sea equilibrada y saludable. El tiempo a solas, el tiempo con amigos, el tiempo para hacer lo que nos gusta, nos permite recargar energías y regresar a la relación con más entusiasmo y vitalidad. ¿Cómo se equilibra el espacio personal y la vida en pareja? El espacio personal implica respetar la individualidad de cada uno. Reconoce que tu pareja tiene sus propios intereses, aficiones y amigos y respeta su derecho a tener tiempo para sí mismo. El espacio personal implica tener tus propios intereses y aficiones. Dedica tiempo a tus propios intereses, aficiones y actividades. Esto te permitirá mantener tu individualidad y enriquecer tu vida. El espacio personal implica pasar tiempo a solas. Necesitas tiempo a solas para recargar energías, para reflexionar y para conectar contigo mismo. El tiempo a solas es esencial para tu bienestar emocional. El espacio personal implica mantener tus amistades. Dedica tiempo a tus amigos y a tu familia, y mantén tus relaciones sociales. Tus amistades son importantes para tu bienestar emocional. El espacio personal implica comunicar tus necesidades. Comunícale a tu pareja tus necesidades de espacio personal y respeta las suyas. La comunicación abierta y honesta es esencial para mantener el equilibrio en la relación. El espacio personal implica establecer límites. Establece límites claros y respetuosos con tu pareja, y respeta los suyos. Los límites te ayudan a proteger tu individualidad y a mantener la armonía en la relación. El espacio personal implica ser flexible. Sé flexible en cuanto a tus expectativas y a tus necesidades de espacio personal. A veces tendrás que ceder y adaptar tus planes a las necesidades de tu pareja. El espacio personal implica mantener un equilibrio. Encuentra un equilibrio entre el tiempo que pasas con tu pareja y el tiempo que pasas a solas y con tus amigos. El equilibrio es esencial para una relación sana y duradera. La gratitud es otra de las claves para la felicidad.
Expresar agradecimiento por las pequeñas y grandes cosas que tu pareja hace por ti, por su apoyo, por su amor, fortalece la relación y fomenta un ambiente positivo. Demet y Can seguramente se dicen gracias con frecuencia y demuestran su gratitud con acciones. ¿Qué tal empezar hoy mismo a expresar tu gratitud a tu pareja? La gratitud implica reconocer y apreciar las acciones de tu pareja. Presta atención a las pequeñas y grandes cosas que tu pareja hace por ti, por su apoyo, por su amor y por su esfuerzo. La gratitud implica expresar tu agradecimiento a tu pareja. Diles a tu pareja gracias con frecuencia y exprésale tu agradecimiento por las cosas que hace por ti. La gratitud implica demostrar tu agradecimiento con acciones. Demuestra tu agradecimiento con gestos, con regalos, con caricias y con otras formas de cariño. La gratitud implica ser específico. Sé específico al expresar tu gratitud. En lugar de decir gracias por todo, di gracias por hacer la cena esta noche. La gratitud implica ser sincero. Expresa tu gratitud de manera sincera y auténtica. Tu pareja apreciará tu sinceridad y tu honestidad. La gratitud implica ser consistente. Expresa tu gratitud de manera regular, tanto en los buenos momentos como en los malos. La gratitud implica ser optimista. Mantén una actitud positiva y agradecida. La gratitud te ayuda a apreciar las cosas buenas de la vida y a fortalecer tu relación. La gratitud implica cultivar la gratitud como un hábito. Haz de la gratitud un hábito diario. Lleva un diario de gratitud, o simplemente tómate unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Por último, pero no menos importante, el perdón. Todos cometemos errores y en las relaciones, los conflictos son inevitables. Aprender a perdonar, a dejar ir el rencor y a seguir adelante es fundamental para mantener la armonía. Demet y Can seguramente han aprendido a perdonarse mutuamente y a no dejar que los errores del pasado afecten el presente. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a nuestra pareja. ¿Cómo se practica el perdón en una relación? El perdón implica reconocer y aceptar que todos cometemos errores. Acepta que tu pareja no es perfecta y que puede cometer errores. El perdón implica dejar ir el rencor y la ira. No te aferres al rencor ni a la ira, ya que estos sentimientos pueden dañar tu relación. El perdón implica expresar tu perdón a tu pareja. Dile a tu pareja que la perdonas y explícale por qué la perdonas. El perdón implica aceptar la responsabilidad. Reconoce tu propia parte en el conflicto y asume la responsabilidad de tus acciones. El perdón implica aprender de tus errores. Aprende de tus errores y no los repitas. El perdón implica restaurar la confianza. Si la confianza se ha perdido, trabaja para restaurarla. El perdón implica seguir adelante. Deja el pasado atrás y enfócate en el presente y en el futuro de tu relación. El perdón implica cultivar la compasión. Practica la compasión hacia tu pareja y hacia ti mismo. Entonces, ¿qué hemos aprendido de Demet y Can? Hemos descubierto que la felicidad en pareja se construye con comunicación, respeto, confianza, empatía, complicidad, pasión, flexibilidad, admiración, espacio personal, gratitud y perdón. No se trata de una fórmula mágica, sino de un trabajo constante, de un compromiso diario, de un esfuerzo conjunto. Es un camino que se recorre juntos, aprendiendo y creciendo a lo largo del tiempo. Es la construcción de un refugio seguro donde ambos miembros se sienten amados, valorados y respetados. Espero que este vídeo les haya sido de mucha utilidad. Recuerden que cada relación es única, y lo importante es encontrar aquello que funciona para ustedes. Inspírense en Demet y Can, pero no se comparen. Aprendan de ellos, pero construyan su propia historia de amor. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber qué les pareció, qué aprendieron, y qué ideas les inspiraron. Déjenme sus comentarios abajo, compartan sus experiencias, y cuéntenme qué les funciona a ustedes en sus relaciones. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que la felicidad los acompañe siempre. Chao, chao.